Queridos amigos, en este Día del Señor continuamos lo que podríamos decir un proceso de discipulado, ¿no? El Evangelio de Mateo nos viene acompañando semana a semana, domingo a domingo, con una página donde vamos descubriendo, junto con aquellos primeros discípulos, este camino hacia Jesús, un camino donde Jesús se manifiesta, donde también nosotros manifestamos lo que hay, como Pedro, como los discípulos, lo que hay en nuestro corazón, y el Señor va haciendo de eso un ida y vuelta, va compartiendo, va invitándonos a ese seguimiento que no es el del Señor detrás nuestro, sino que es nosotros detrás del Señor, como quedó claro en el último párrafo del Evangelio que compartíamos la semana pasada. Hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre algo que podríamos decir está como exacerbado, está muy presente en nuestra comunidad. A veces la presión de la cultura, la presión mediática, nos lleva muchas veces a asumir actitudes feroces, terminantes, excluyentes, ante errores, crímenes, conductas incorrectas. Estamos como inmersos a veces en una especie de burbuja de cierta respetabilidad farisaica, donde muchas veces el error del otro, y me refiero a esto, a lo cotidiano, a lo pequeño, a lo doméstico, ¿no? El error del otro empieza como a desconocer una historia, una persona, algo que mire más allá de la caída, más allá del yerro. Por eso Dios siempre, ¿desde dónde Dios tiene misericordia? Desde una mirada amorosa y al mismo tiempo realista de toda nuestra historia. Dios conoce perfectamente por qué muchas veces llegamos a donde llegamos, por qué a veces nos equivocamos como nos equivocamos, por qué a veces con la mejor de las intenciones cometemos actos terribles, y por qué también nos cuesta mucho en una especie de espejo distorsionado, que magnifica la acción del otro hacia mí y minimiza la acción de mí hacia el otro. Cuando el otro hace algo, a veces por pequeño que sea, ahí está puesto toda una visión conspirativa, hazaña, hacerlo a propósito, queriéndonos destruir. Cuando yo le hago al otro quizá algo 100 veces más grave, ahí está, no me había dado cuenta, estaba mal, no entendí, no comprendí. Entonces hay eso que a veces nos lleva justamente a perder una dignidad esencial de la persona, del corazón y de la historia, que es la posibilidad de cambiar y de rehabilitarse. Esto no quiere decir que uno tenga que soportar cualquier cosa, es bueno también explicitarlo, pero sí reconocer que siempre hay la posibilidad, porque esa es la manera que Dios tiene con nosotros. Esa es la manera que Dios nos ama. Yo ayer, compartiendo justamente con los jóvenes que estaban haciendo el retiro, mirábamos el pasaje de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y esa realidad, recuerdan, de esos dos hermanos que lo único que hacían era pedir.
pedir cosas. Dame la parte de mi herencia que me corresponde. Nunca me diste un cabrito para hacer un asado con mis amigos. Ahora que ese hijo tuyo vuelve habiendo gastado, fíjense los verbos, las acciones, todo en el plano material, toda una relación, podríamos decir, cosificada de las cosas. Y el Padre, por el contrario, es el que entrega, es el que espera, es el que mira, es el que corre, es el que abraza, es el que suplica, es el que viste, es el que le pide al otro hermano enojado afuera de la casa, entrá que tu hermano llegó. ¿Por qué? Porque hay una incapacidad de ambos de verse en su propia historia. Entonces, justamente, esta realidad de juicio permanente nos ha transformado en una sociedad de jueces e inquisidores, en todos los ámbitos. Y eso ha generado como una especie de corte, porque también en esto hay como una carrera hacia la medalla del fundamentalismo moral, del purismo, y ahí también está un poquito el desdoblamiento y lo farisaico, porque esa medalla no la puede tener nadie, no la puede tener nadie, solo Dios la puede tener. Nosotros tendemos, estamos como en esa tensión vital hacia eso, y lo que en definitiva el Evangelio nos recuerda es que a Dios no le interesan esas medallas, esas cocardas, como si fuéramos los bueyes o las vacas de la rural. No, no le interesan esas medallas, esas escarapelas. A Dios lo que le interesa es el intento, la celebración de nuestro intento por construir la comunión y la salvación de los otros por pecadores que sean. La comunión y la salvación de los otros. Muchas veces en las comunidades eclesiales hay un momento hacia quienes se inician, por ejemplo, en la vida de una comunidad, de una parroquia, de un movimiento. Primero hay como una especie de enamoramiento alucinado, donde todo se considera que somos como angelitos acá en la tierra. Después viene el momento de la verdad. Yo no pensé, y sí, no pensaste que la iglesia, que la parroquia, que la familia, que el movimiento no estaba constituido por personas humanas, por pecadores, que estábamos todos ya eximidos de la bronca, de los celos, de la mentira, de las intrigas. No. Lo que sí estamos llamados es a hacer de eso una lucha, a no comprar dentro nuestro esta especie de tensión tan en boga que hay, y como muchas veces me lo habrán escuchado decir, este es un momento de la historia donde la grieta, esa especie de palabra que ha aprendido en nosotros, una vez más le digo, la grieta no es ni la virome ni el dulce de leche, no es un invento argentino. En última instancia es el invento del diablo. En última instancia es el invento del mal que hace de cada una de esas grietas la posibilidad y la oportunidad de no saber construirnos entre los demás, aceptando nuestros conflictos, aceptando nuestros errores, tratando de ayudarnos. Por eso, justamente, lo importante de todo esto es también reconocer que la comunión, que el diálogo, que
el crecer, el ser una sociedad comunitaria, dialogal, es un largo camino que lleva mucho tiempo. Es un camino, diríamos, de conversión. Es un camino que pasa por diferentes estadios, por diferentes fases, que no son fases procesales, que no son fases procesales. Porque cuando queremos homologar esto a una especie de fase procesal, hoy de pronto el Evangelio pareciera en la primera parte darnos eso, ¿no? Si primero habla con esto, pero yo creo que la clave de este Evangelio está en el segundo párrafo. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Ustedes tomamos conciencia de la responsabilidad de lo que dice Dios a través de esto. Lo que nos está diciendo Dios es que se toma en serio lo que hacemos, que se toma muy en serio lo que hacemos, lo bueno y lo malo, que se toma en serio. Entonces, cuando uno genera situaciones de grieta, de conflicto, está justamente apelando a que Dios las convalide. Y Dios a veces se toma muy en serio, no puede desdecirse Él. Por eso, cuando la semana pasada Dios le dice a Pedro, en ese intento que tiene Pedro, porque eso, lo que Dios ve en el intento de Pedro, es lo que venía después, porque después que Pedro le dice, no, eso no va a pasar, seguramente le empezaba a marcar el paso a Jesús. Bueno, a este sacalo, a este no conviene, a este no lo llames, con este no comas, con este... Entonces, es ahí donde Jesús, que nos quiere a todos, y ahí está la clave, ahí quizá está el trabajo más profundo que tenemos como cristianos, en aquel hermano, en aquella hermana que no soportamos, que nos parece que está como preñado de defectos y de dificultades y de cosas y todo. Decir, ¿por qué no querrá Dios también? Tratar de descubrir algo, aunque sea una posibilidad que quizá nosotros no llegaremos a ver en acto, o quizá nunca la llegaremos a ver porque nunca vamos a conocer esa parte de la historia, pero sí poder celebrarla. Y lo mismo hacia uno mismo. Cuando uno mismo se decreta un caso perdido, cuando uno mismo se decreta afuera de las cosas, es muy difícil. Lo dijimos la semana pasada, recuerdan, el corazón es una puerta que tiene un solo picaporte, y está del lado de adentro. Dios no va a derribar nunca la puerta, no porque no le interesemos, sino porque nos ama demasiado para hacer de nuestra conversión un acto sin libertad, un acto donde no queda opción. Lo que nos ofrece Dios es siempre opción, y somos nosotros los que ante tantas circunstancias de la vida cerramos la opción y decimos no, esto no tiene salida. Entonces, hoy Dios nos invita a eso, a reconstruir la comunión, porque en reconstruir caminos de reconciliación está la fuerza de la comunión, esa comunión que el enemigo siempre va a querer destruir. Y miren el sentido hasta teológico que tiene esto. ¿Por qué el enemigo quiere destruir la comunión? Porque entonces Dios no está presente. Entonces terminamos siendo una sociedad donde Dios empieza como a desaparecer. Cuando muchas veces a lo largo de la historia se preguntamos o nos preguntamos ¿dónde está Dios?
La pregunta no es esa, sino ¿dónde estamos los cristianos? Porque ahí, justamente ahí, va a dar la respuesta si Dios está presente, porque Dios está en nosotros. Celebrábamos el otro día, el viernes, el nacimiento de la Virgen, y nuestro obispo nos decía que más allá de las consagraciones especiales, hay una consagración que compartimos todos, que es la esencial, que es la consagración del bautismo. Hemos sido ungidos por el bautismo. Entonces, el ser consagrados, el tener a un Dios, persona en Cristo, que se toma en serio lo que decimos, tiene que ser justamente motivo para empezar y vivir en serio este desafío de poder volver a unirnos.